En el trazado urbano de Güines usted encuentra desde algunas céntricas avenidas con gran torrente circulatorio hasta apartados y discretos callejones por lo que jamás transitó un vehículo. Pero anchas o estrechas, cortas o kilométricas, todas nuestras calles tienen memoria. Esta es una de las calles más cortas de la villa. Puede que recorrerla no requiera más tiempo del que dura un suspiro. Sin embargo, en tan poco espacio se acumulan años de historia y además se vive plenamente el presente. Eran los tiempos en que la quema de San Juan o cortar un rabo de nube con tijeras constituían grandes acontecimientos. Suspiros no tenía salida. Terminaba en un terreno sembrado de maíz y plátanos. La calle era como un patio para todos. De esta calle Suspiro, lo que era antiguamente, que estaba cerrado todo eso ahí, los muchachos se bañaban ahí, todo eso era un pantano, no había nada de mampostería, ni había esas casas de mampostería, todo eso ahí era agua y fango. Ahí usted ve que los muchachos se están bañando, ahí, metidos dentro del agua, y eso sigue para reparto hasta la calle Estrella. Alguien que nació hace casi un siglo en esta calle tiene mucho que contar. Sin embargo, le ocurre lo mismo que al resto de sus vecinos. No conoce el origen del nombre. En esta misma casa que estoy sentado nací yo. Y la calle, cuando nací, ya la conocí por Suspiro. La conocí por Suspiro. Y de aquí no me ha meneado para ningún lado. Toda la vida la he echado aquí. Según los diccionarios, suspiro es una aspiración prolongada y fuerte, seguida de una expiración que indica pena o deseo. Y buscando en documentos archivados en la biblioteca, encontramos que alguna vez existió en esta calle un establecimiento de comestibles del que emanaban exquisitos olores. Tal vez ese sea el origen del nombre de la actual calle 126. El más longevo de sus habitantes recuerda detalles que otros olvidaron o desconocen. Ahí, enfrente, había un chucho de caña. Había un chucho de caña. Y entonces, aquí, al lado de mi casa, había unas casas de tabla también. Enfrente habían otras casas de tabla también. Entonces, ahí en la zanja, había un puente de tabla. El puente era de tabla. La calle, de ahí, de esta misma calle, a cruzar un poquito de la calle Real para adelante, porque como a los 2 cordeles o 3 ahí, ya era vega. Eso era una vega ya. Eso ahí era un solar vacío. Habían 2 casas ahí que el ciclón la tumbó, del 26. Y después fue cuando fabricaron la casa esa ahí que está ahí también, que pusieron una bodega. La bodega, el que vivía ahí era Pancho Solana. Ahí pasaron muchos bodegueros. Lo que pasó Pancho Solana, pasó Ezequiel Martínez, Los Overas, Ramón, Perico. Al triunfo de la Revolución, estos terrenos pertenecían a la Vega de Merejo, que colindaba con el reparto de las Yaguas. La mayoría de los niños del barrio no asistían a clases por falta de escuela. Se construyó entonces este hermoso centro escolar que lleva el nombre de Manuel Ascunce. A la calle Suspiros le nacía una tercera cuadra. Desde su fundación en la década del 60 hasta la fecha, aquí aprendieron a leer y a escribir muchos güineros que hoy son médicos, ingenieros, maestros o mujeres y hombres de letras. La vida laboral de algunos ha transcurrido íntegra dentro del plantel. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, no era una adulta, era más bien un muchacho, cuando empezaron a construir esa escuela, como empezaron las bulldozas a quitar todo el sembrado ya viejo que había, porque no era una siembra, un cultivo adecuado, ya era una maleza. Lo quitaron todo y empezaron a poner relleno para fabricar la escuela. Pasaron unos años y al pasar esos años, bueno, yo comencé a trabajar en la escuela ahí en el año 1969 hasta este curso. Todo esa cantidad de años, que fueron 38 años, lo trabajé dentro de esa escuela.
A mediados del siglo XX, en la segunda y última cuadra de Suspiros, se contaban solamente 8 casas. En ese breve tramo de la calle vivían alrededor de 30 niños y adolescentes. Pocos tuvieron acceso a estudios superiores, pero una de aquellas niñas se hizo economista y hoy es una apasionada de la historia. Arelia Solana investiga y escribe sobre sucesos acaecidos en la villa y en la calle en que nació y donde aún vive. Un trabajo suyo que refleja la trayectoria revolucionaria del combatiente Ricardo Hernández García ha obtenido premios en diferentes eventos. Ricardito, como todos le decían, nació en esta casa de la calle Suspiros. Dedicó su vida a la revolución, primero como luchador clandestino, después defendiendo las conquistas alcanzadas desde las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Los tiempos de persecución batistiana permanecen en la memoria de familiares de Ricardito que aún viven aquí. Pues aquí vivió Ricardito, mi hermano que era tremendo revolucionario. Registraban los colchones y le decían a mi papá que lo iban a matar y toda esa serie de cosas. Nosotros pasamos mucho, bueno. Mi padre estaba viejito, hasta que él pudo irse y se fue para Venezuela, hasta que triunfó la revolución. Cuando triunfó la revolución, volvió para acá. Mi madre vivía un suspenso igual que mi hermano y yo, para mi hermano yo era su mano derecha, para todo, para guardar las cosas. Yo le guardaba las cosas y él venía, la gente de la máquina, venía la máquina por ahí, se hacían los bobos, que estaba la máquina rota para que yo le diera las propagandas y esa serie de cosas. Y ese bono que te estoy enseñando aquí, él los vendía allá en Venezuela y yo los tengo guardados, una cosa muy especial. Y yo le guardaba en los revólveres y las cosas esas, yo las tenía, tuve que enterrarlo en el patio. Tuve que enterrarlo en el patio, retrato de David Santa María y todas esas cosas. Al cabo del tiempo yo llevaba a mi hijo para La Habana y un día mi hijo me dijo, mami, lo que tú tienes enterrado ahí en el patio. Y yo se lo dije a mi hermano, dice, no, déjalo como recuerdo. Y un día él me lo sacó. Y entonces ese revólver, ¿no sabe quién? De Manuel García. La casa natal de Ricardito marcaba el final de la calle Suspiros antes del comienzo de la urbanización que llegó con el proceso revolucionario. Pero en los años 70, poco después de construida la escuela Manuel Ascunce, justo en esta nueva cuadra, se entregaron casas a familias guineras que fueron víctimas de una catástrofe. Nosotros vinimos para acá, para estas casas, en el 76, porque se nos quemó la casa en el Cangre. Entonces nos hicieron esta casa, va a ser 31 años ya. Aquí está, de lo más bien. Cuentan los vecinos que durante las mañanas de domingo en los días de la pseudo república se efectuaba en este espacio un espectáculo que hería muchas sensibilidades, las peleas de perros. Afortunadamente esa censurable práctica es cosa del pasado de la calle Suspiros. Claro que ahora existen problemas, pero también oídos receptivos y voluntad colectiva de transformaciones para el bienestar de la comunidad. Este añejo puente fue testigo del paso de una corriente de agua cristalina que ya pocos recuerdan. Por aquí fluía una de las famosas zanjas de la villa. Que ya no exista puede tener una explicación lógica, pero ¿algo justifica que el cauce se haya convertido en basurero? A la escuelita de barrio donde enseñaba las primeras letras Eloísa Reyes asistía la mayoría de los niños de la calle Suspiros, que hoy tienen más de 65 años. La anciana maestra vive al amparo de su familia en la capital. Su vivienda fue clausurada por razones de higiene, pero en los últimos tiempos se ha convertido en refugio para cientos de murciélagos. En la esquina de Suspiros y Real se produjeron transformaciones que cambiaron por completo la imagen de la calle. Aquí existía una bodega. Las casas contiguas a la trastienda del establecimiento eran de madera. Y cruzando la calle, en el sitio donde antes había un solar yermo, vive hoy Leonel Álvarez, entrenador del equipo nacional de ciclismo femenino. Mi esposo es el entrenador del equipo de ciclismo femenino de pista y de ruta, porque corre los dos eventos. Como entrenador ha tenido muchos logros, porque él empezó de abajo, él fue ciclista también.
y en el 60 y pico se hizo entrenador, 60 y pico o 70 más o menos por ahí. Se hizo entrenador y todavía es entrenador y hoy tiene esos logros que son logros grandes para la patria. Y el ciclismo ha crecido muchísimo y se está viendo cada día más avance. La calle es depositaria de etapas de la historia local. Los mayores transmiten sus vivencias a las nuevas generaciones. Bueno, yo nací aquí en Winnie, justamente vivo en esta casa desde niño, aquí en la calle Suspiro, actualmente 126. Desde chiquito, como dije, y me siento muy contento de vivir en esta calle que, bueno, llegaba hasta ahí, prácticamente hasta la esquina, un poco antes de la escuela, y después, bueno, triunfó la revolución y fue creciendo la cuadra un poquito para allá, y bueno, se hizo la escuela Manuel Ascunce, ahí estudié, y bueno, empecé a crecer siempre aquí en esta calle, rodeado de buenos vecinos, muy contento de estar aquí. Los jóvenes nacidos y criados en la calle tienen sentido de pertenencia, conocen bien el lugar que les corresponde en la comunidad. Soy miembro del CDR, cuando vienen las elecciones también participo en un colegio electoral ahí en la escuela, ahí luchando, viviendo, tratando de ayudar lo posible a los vecinos. La calle Suspiros tiene memoria. Sus vecinos recuerdan penas y deseos. La nostalgia no niega el cambio positivo de los últimos años. Revivir la historia ayuda a comprender mejor la realidad actual y profunda. Prepara el camino hacia el futuro.